Hola a todos, bienvenidos a su canal, Pandemia Blog. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, para conocer y entender cómo es que se realizan comparaciones entre datos de los que se hablan por parte de las autoridades sanitarias. Para ponernos en contexto debemos entender que, como dijimos en otro de los videos, la epidemiología estudia la frecuencia y distribución de los padecimientos en tiempo, lugar y persona, tomando en cuenta los determinantes de la salud, o sea, las condiciones que tienen los individuos a lo largo de su vida. Entonces, en ese sentido entenderemos por frecuencia la cantidad de sujetos que pueden presentar un evento de interés, en este caso una enfermedad. Y pues la forma más fácil de explicar esto es con el recuento de casos, pero esto no nos permite hacer comparaciones con respecto de otras poblaciones en cualquiera de sus niveles, llámese local como comparar dos colonias o manzanas, estatal, federal o mundial, ya que no es lo mismo tener 50 enfermos en una población de 100 personas, a tener 50 casos en una población de 500 personas. Cuando las autoridades sanitarias mundiales nos presentan los casos, muchas veces nos vamos con la idea de que la magnitud del fenómeno que nos tratan de explicar es bastante grande, al no tener en mente que esa magnitud solo se refiere al recuento absoluto de sujetos con un evento, pero demos de vista que forman parte de una población mayor y que esa proporción es la que debemos analizar. Para ello, en epidemiología existen tres medidas principales para hablar de la frecuencia. La primera de ellas es la proporción, que no es más que obtener el porcentaje de algo. La proporción en términos estadísticos es comparar dos grupos, uno de ellos puede contener al otro, y la comparación se realiza entre un numerador y un denominador. Como bien dijimos, el numerador estará conformado por los sujetos que tienen el evento de interés. Por ejemplo, si hablamos de que estamos encuestando a un grupo de profesionales de la salud de diferentes ramas, y una de las ramas a encuestar es el de médicos epidemiólogos, decimos que los médicos epidemiólogos conforman una proporción del total de médicos en general. Esta otra parte, el denominador, está conformada por el total de sujetos de la población a estudiar, incluyendo al numerador. Por ende, el numerador forma parte del denominador, y regresando a nuestro ejemplo, los médicos epidemiólogos forman parte del grupo total de médicos encuestados. Otra medida es la razón. Esta medida nos indica un comparativo entre dos clases que no tienen que ver entre sí, pero que nos interesa su relación, o en términos estadísticos su razón, por lo que el numerador no forma parte del denominador. Volviendo al ejemplo de las encuestas, si encuestamos sujetos del grupo de médicos y de enfermeras de un hospital, ambos grupos no tienen nada que ver, y entonces diremos que existe una razón de médicos por cada enfermera o viceversa, dependiendo del sentido que le demos al análisis, y nos permitirá comparar cómo se encuentra un grupo con respecto del otro. Esta medida es muy útil en el análisis de riesgos, que en otro video platicaremos. Y por último se encuentran las tasas. Las tasas las dejamos al final, porque son un poco más complicadas de entender. Una tasa nos puede reflejar el riesgo o la razón de cambio existente en una población, ya que está construida por un numerador, representado por los sujetos que tienen el evento de interés, un denominador expresado en la cantidad de sujetos en riesgo, o bien el tiempo con el cual cada sujeto contribuye durante su participación en la medición, y un valor constante, un factor multiplicador que ayudará a explicar de una forma más entendible el resultado obtenido. Esto es, si por ejemplo tenemos 5 personas que enfermaron de COVID en la ciudad, a que tiene una población de 400 personas, entonces debemos decir, si lo expresamos en términos de tasa, que 5 de 400 han enfermado en una población de 1000 personas, en términos de una tasa, esto es, que 12.5 personas de cada 1000 personas de la comunidad han enfermado de COVID-19. Vamos a complicarlo un poco más. Supongamos que en la ciudad B tenemos una población de 1500 personas y en esa ciudad B han enfermado 12 personas. De forma absoluta pareciese que en la ciudad B han enfermado más que en la ciudad A, ya que 12 es mayor que 5 evidentemente, pero si hacemos el cálculo en forma de tasa, tenemos que en la ciudad A, como dijimos hace un momento, han enfermado 12.5 personas de cada 1000 personas de la colonia, y en la colonia B han enfermado
estimado 8 personas de cada 1000 personas que viven en la colonia B. Hasta aquí pareciera que no hay problema, y que entonces la mejor manera de hacer estas comparaciones son las tasas, ya que nos indica que la velocidad de propagación del COVID en la ciudad A es mayor que en la ciudad B, de forma absoluta de 4 personas de cada 1000, y en términos de razón la ciudad A tiene 1.56 veces más enfermos de COVID que la ciudad B, esto obtenido de dividir 12.5, que representa a los enfermos de la ciudad B. Con esto obtuvimos entonces las tasas crudas de incidencia de COVID-19 en las ciudades A y B, y nos permite esto medianamente conocer que en una ciudad es mayor que en la otra. Sin embargo, ya en términos reales, apenas hemos obtenido las tasas brutas de un evento, en este caso COVID. Ya de forma más fina debemos hacer el análisis ajustado en este caso por una variable que nos puede causar algo que se llama confusión, o que enmascare los datos. Casi siempre la edad siempre se toma en cuenta, así como el sexo de los sujetos, porque puede distribuirse diferente entre los grupos de edad y entre sexos. Para poder entender un poco más esto, podemos comparar las tasas de mortalidad general que pueden existir entre dos países muy contrastantes como lo son Suecia y Panamá. Quizá de forma absoluta la mortalidad general en Suecia sea mayor que en Panamá, porque Suecia es un país con adultos mayores, y estos individuos tienen mayores posibilidades de morir por su edad que en Panamá, que está lleno de jóvenes. Si nosotros nos quedamos con las tasas brutas de mortalidad, como lo hicimos en el ejemplo de COVID de las colonias, podríamos cometer un error al intentar comparar estos dos países. Entonces se recurre a un método que se denomina estandarización de tasas, que no es más que obtener la distribución poblacional de cada país y compararla frente a la distribución normal estándar, y con esto buscar igualar las condiciones poblacionales que puede tener Suecia y Panamá, resultando que Panamá pudiese tener una mortalidad mayor que Suecia, a expensas de los grupos más jóvenes, a diferencia de Suecia, que mueren los más viejos. Entonces, de esta forma, al igualar las características o estandarizarlas, podemos realmente comparar tasas. Y te preguntarás, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues esto para que primero no generes alarmismo a creer que, por ejemplo, ahorita en el contexto de COVID-19, si tu país tiene un número de contagiados o defunciones mayor que otro país, te dejes llevar solo por el número absoluto, sino que primero debemos entender que los países tienen diferentes poblaciones, no solo en número, sino también en cuanto a su distribución poblacional por edades y sexo, y que deben primero analizarse en tasas y luego ajustarse para entonces sí poder decir en qué país se encuentran las mayores incidencias de casos. Te invitamos a revisar los tableros de páginas oficiales como la de la Universidad de Johns Hopkins, donde abordan esas comparativas. Por último y no menos importante, debemos resaltar que en epidemiología existen, además de la tasa, la razón y la proporción, otras medidas que nos hablan de cómo se presenta un fenómeno, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y la letalidad. Entendemos por incidencia la proporción de casos nuevos que se presentan en una población, esto es incidencia acumulada. Entendemos por prevalencia la proporción de casos ya vigentes en una población, tomando en cuenta de forma simultánea los ya existentes contra los no existentes. Entendemos por mortalidad la proporción de muertes por cualquier padecimiento entre el total de población, y por letalidad al riesgo de morir por una causa cuando se tiene esta causa. En otro video hablaremos más a profundidad de cada una de ellas. Los datos que se presentan diariamente en el mundo de COVID-19 representan solo la casuística diaria. Basta para saber la incidencia acumulada de tu país o del mundo, el poner en el numerador el total de casos nuevos confirmados por COVID-19 y dividirlos entre el total de la población de tu país o del mundo. Es importante señalar que si vas a analizar tu país, el numerador y el denominador sean del mismo nivel, o sea, no mezcles los enfermos de tu país con la población del mundo en numerador y denominador, y el resultado que obtengas multiplícalo por 1.000.000 para conocer la incidencia por millón de habitantes. Espero que sea un poco más claro. Tratamos obviamente de hacerlo fácil para ti, pero si tienes alguna pregunta no dudes en escribir en los comentarios. Suscríbete y si te gustó el video dale manita arriba. Pronto estaremos presentando más contenido. Muchas gracias a nuestros nuevos suscriptores. Hasta pronto.